En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Y aquí, ya en mesa, con nuestro invitado, a quien enseguida saludamos. Y como todos los días me acompaña Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo en orden, ya listísima para el programa de hoy. Y antes de comenzar la entrevista, tenemos que compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, Donald Trump ha intensificado su presión sobre la Reserva Federal al insistir públicamente en que elegirá a un nuevo presidente del Banco Central que esté dispuesto a recortar las tasas de interés. Esta postura ha generado dudas sobre la independencia de la futura conducción de la Fed, aún antes de que se concrete la nominación. Trump ha criticado que la entidad ha demorado en reaccionar a la inflación post-pandemia y ha señalado que otros países ya aplican tasas más bajas, lo que a su juicio frena la recuperación económica de Estados Unidos. Más información, ámbito.com da cuenta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendió hasta el 1 de agosto el plazo para aplicar nuevos recargos y envió cartas a 14 países advirtiendo aranceles más altos. Impuso un 25% a las importaciones de Japón y Corea del Sur, el mismo porcentaje a Túnez, Malasia y Kazajistán, 30% a Sudáfrica y Bosnia y 35% a Serbia y Bangladesh, 36% a Camboya y Tailandia y 40% a Laos. Más información, Reuters también da cuenta que las exportaciones de Alemania cayeron 1,4% en mayo respecto a abril, afectadas por la baja demanda de Estados Unidos tras la entrada en vigor del arancel básico del 10% el 5 de abril. Las ventas a ese país se redujeron 7,7% mensual en mayo y 13,8% interanual, luego de retrocesos previos del 10,5% en abril. Parte de la caída se explica por envíos adelantados a comienzos de año, cuando en febrero y marzo las exportaciones crecieron 8,5% y 2,4% respectivamente. Y ya lo tenemos aquí a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos siempre su predisposición, su tiempo, su conocimiento y sus conocimientos, porque este es un bloque exclusivo de lo que denominamos sistema financiero y la dinámica que viene teniendo justamente el sector. Y ya está con nosotros Lizardo Peláez, asesor y consultor financiero. ¿Cómo estamos, Lizardo? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de saludaros y feliz de compartir con vosotros esta charla. Me dice Lizardo que te acerques más al micrófono para que te copien mucho mejor. Vale, perfecto. Lizardo, como es habitual en este bloque que tenemos de manera mensual contigo, haciendo un análisis, un recorrido de los principales indicadores financieros del país, pero antes de arrancar nuestro bloque en específico del sistema financiero, me gustaría hablar un poco del comportamiento del dólar, Lizardo. Vos estuviste muy involucrado en el sistema financiero y de hecho sabes cómo funciona todo lo que se denomina mesa de dinero, el comportamiento del tipo de cambio, etcétera. Y hay muchísimos factores en incidencia en el comportamiento de la divisa, sobre todo norteamericana, con respecto a la moneda nacional, Lizardo. Efectivamente. Bueno, hemos tenido un periodo poco frecuente, por decir, ¿sí? Rarísimo el que se ha producido en un periodo tan corto de tiempo en la evolución del tipo de cambio del dólar en Paraguay. Para que nuestros oyentes se familiaricen con los números, sí. El día 26 o el día 24 de junio, es decir, prácticamente hace 2 semanas, el dólar estaba cotizando en el mercado interbancario en niveles de 7.980. A partir de ese momento empezó a tener una bajada significativa y ya terminamos el mes de junio en 7.860 aproximadamente. El día 30 llegó a 7.000, mucho más bajo, 7.735, y luego después hemos tenido durante los primeros días del mes de julio unas nuevas bajadas y estamos situados en este nivel, en niveles de 7.695, 7.700. En este momento, en el día de hoy, hace 5 minutos estuve consultando el precio
está en niveles de 7.710. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha motivado todo esto? Hay varios factores, entre ellos fundamentalmente en que a nivel internacional, con la política del presidente Trump, se ha producido una tensión, digamos, muy fuerte sobre el dólar y su patrimonio como moneda internacional de primer nivel. Sí. Y hay muchos inversores que están cambiando, digamos, la línea del dólar y se están moviendo hacia Europa, hacia digamos, el euro. Y por otro lado, pues evidentemente ahora estamos en una situación muy confusa con respecto a cuál va a ser el efecto de los aranceles que Trump está proponiendo. Como acaba de explicar ahora en tus noticias, efectivamente Trump ha anunciado que ha pospuesto hasta el 1 de agosto la puesta en marcha de los aranceles, esperando que de alguna manera se lleguen a acuerdos bilaterales o en grupos con los países con los que quiere ejercitar toda esa política tan agresiva. No sabemos qué va a pasar y evidentemente el dólar está en un contexto flojo. ¿Qué sucede desde el punto de vista Paraguay? Sí. Hay dos factores. Hay un factor positivo, que es el hecho de que al tener un dólar más flojo, después de que lo hemos tenido prácticamente en el nivel de 8.000, tocó el nivel de 8.000 en un momento determinado, el bajar casi 300 puntos evidentemente favorece un dato que también es muy importante en la economía paraguaya. La importación de productos será más barata como consecuencia de un dólar a un precio más bajo. Y eso lógicamente ayudará. En este momento la inflación, como sabéis, se sitúa en un nivel del 3% al 30 de junio y es un factor que el Banco Central y el Gobierno tienen que cuidar mucho para alcanzar los objetivos anuales del 3,8 o máximo 4% para el ejercicio de 2024. No va a ser fácil, No. porque el segundo semestre y en particular el último trimestre del año hay una fuerte demanda de dólares como consecuencia, digamos, de los estoqueos que tienen que hacer de mercancías todas las empresas cara a la campaña navideña y históricamente siempre durante el último trimestre del año el dólar tiene una tendencia alcista. Habrá que ver en ese momento, según esté la cotización, en ese momento lo que el Banco Central decide y cómo actúa con respecto a, digamos, mantener un precio del dólar razonable y que no afecte demasiado al efecto de inflación, que naturalmente es un objetivo prioritario de política económica de cada gobierno y de cada país. Ese es el punto positivo con respecto a la tendencia bajista del dólar. Ha habido también otro factor que no puedo dejar de añadir, Sí. que es el hecho que durante este periodo corto de días hubo una emisión de bonos del Estado paraguayo de 600 y pico mil millones de guaraníes y afortunadamente ha habido inversores extranjeros que han comprado más del 40% de la emisión. Esos extranjeros que han comprado una emisión de bonos en guaraníes, lo que tienen que hacer es convertir dólares. Es cierto. Y lógicamente esa conversión de dólares ha sido otro factor añadido de venta al mercado que también ha tenido su impacto. Eso hay que señalarlo. Tiene un factor positivo, por supuesto, que inversores extranjeros están yéndose a la moneda nacional y eso también elimina riesgos de cambio al Estado, porque al tener en la misma moneda, el que asume el riesgo de cambio, lógicamente, es el inversor, pero está jugando con el factor de tasas de interés atractivas, etcétera, ¿no? El punto de vista negativo de esta situación es claramente el sector agrícola y ganadero. ¿Por qué, Lizardo? Porque, por un lado, tenemos que las materias primas están bajando de forma notable en estos últimos días. Tenemos la soja prácticamente, el precio Chicago a $370 la tonelada, y es un precio bajo y además, sobre todo, hay un factor. Parece ser que la campaña de soja de Estados Unidos y de Argentina va a ser muy alta, con lo cual evidentemente va a haber un nivel de mercancía importante que en un momento determinado como oferta puede hacer bajar el precio todavía más. Pero por otro lado está el factor de que el sector exportador, al tener eventualmente puede haber una bajada del precio o un precio que no está en los mejores niveles, si a eso se le añade que cuando convierta los dólares de sus exportaciones a guaraníes, tiene una pérdida notable. Claro. Entre el cambio de 7.980 que estaba hace 15 días y el cambio de 7.700 que tenemos ahora. No sabemos ni podemos todavía predecir qué va a pasar en el tercer y cuarto trimestre con respecto al dólar. Es probable que tenga una tendencia un poco más alcista en este periodo de tiempo, como consecuencia de que los ingresos de divisas en esta época, a partir de este segundo semestre, son menores que en la primera parte del año, porque en la primera parte del año es cuando entran los ingresos de la campaña anterior agrícola, etcétera.
Lizardo, dentro de estos factores, Sí. también, y consulto, ¿verdad? ¿No incidió la situación de que cuando habíamos conversado contigo, habíamos visto, y de hecho vamos a verlo en breve, no sé nomás si contempla dentro de esto que vas a compartir con nosotros como datos, que muchos inversionistas hicieron un cambio en la moneda tratando de encontrar, vamos a decir, un beneficio, considerando justamente la apreciación del dólar en ese escenario, y que quizás dentro de ese componente algunos de los inversionistas realizaron algún tipo de préstamo y empiezan a pagar considerando también que el tipo de cambio no está acompañando porque estamos teniendo una baja en ese sentido. ¿No hay un componente también dentro de eso, Lizardo, que hayas observado? Vamos a ver, te explico. Durante el ejercicio 2024, con un dólar que estaba a niveles de 7.300, 7.300 y pico, Sí. muchos depositantes paraguayos empezaron a convertir a dólares porque la tasa del dólar estaba en niveles del 5,5 o 6% en el sistema bancario nacional, Sí. y comparado con la tasa del guaraní, que se seguía manteniendo una tasa de referencia al 6%, compensaba el quedarse en dólares esperando una expectativa además alcista del dólar. Correcto. Eso se materializó y evidentemente los inversores que convirtieron, los depositantes paraguayos que convirtieron guaraníes a dólares, han obtenido un beneficio importante en tasa de cambio y al mismo tiempo se han beneficiado de una tasa de interés muy atractiva. Pero el factor que hay que tener en consideración es que en este momento el contexto de tasas de interés en Estados Unidos, una vez que venzan los depósitos que tienen los clientes, eventualmente las tasas van a bajar. Claro. Acabas de anunciar ahora mismo tú en los informes que el presidente Trump a toda costa quiere bajar las tasas de interés en USA, mientras que la Reserva Federal mantiene una política mucho más prudente y más de sostener los precios. ¿Qué es lo que va a pasar? Evidentemente, si las tasas de interés del dólar bajan, eso puede hacer de vuelta más atractivo el mantener depósitos en guaraníes. Si la diferencia de tasas, digamos del 4,5 que más o menos tenemos el dólar, se baja a niveles del 3, 3,5, el guaraní se mantiene a niveles de tasas del 6, 6,5, 7, evidentemente la gente se va otra vez a guaranizar. Los niveles, para confirmar lo que estamos hablando, actualmente el volumen de depósitos del sistema financiero paraguayo está compuesto de una parte muy significativa en guaraníes, pero también una parte en dólares muy alta. Esto significa que en un momento determinado esta tendencia, digamos, de depósitos ha hecho que la dolarización del sistema financiero paraguayo esté en este momento en el 47,6%. Es decir, del total de depósitos del sistema paraguayo, que está casi en 175 billones, 83 billones de guaraníes están dolarizados. Y es una cifra, y ese nivel de dolarización es el más alto del sistema. Eso que ha hecho también que al estar la gente más dolarizada y haber gastado los guaraníes, ha habido menos guaraníes en el sistema, y si bien los bancos hasta ahora han cubierto sus objetivos y han atendido a los clientes, hay un dato también muy significativo para que confirmemos lo que estamos hablando. Hay menos guaraníes disponibles y, de hecho, para que tengáis una idea clara de lo que digo, en letra de regulación monetaria, en los saldos al cierre del 30 de junio, los niveles están en 6,1 billones de guaraníes, que es el más bajo histórico desde el año 2021. Los niveles de letra de regulación monetaria que tenían los bancos llegaron a alcanzar 15,15 billones. Y de 15 billones que estábamos en el 2021, nos redujo hemos ido a 6. ¿Por qué? Porque obviamente hay menos guaraníes disponibles y la gente está más dolarizada. Y luego el Central también ha hecho una cosa importante, que en su normativa nueva ha establecido que la letra de regulación monetaria, que solamente era un instrumento que compraban los bancos para, digamos, utilizar liquidez disponible y que además permitía a los bancos también que en caso de una necesidad con esa letra de regulación monetaria podían pedir préstamos al Banco Central con garantía de las letras que tenían en su cartera, que podían ser plazos de una semana hasta 30 días. Perdón. Con la normativa reciente del Banco Central. Con la normativa del Banco Central ahora lo que sucede es que además los bancos pueden vender a clientes particulares letras de regulación monetaria. Sí. Con lo cual, evidentemente, también le dan al título una mayor difusión. Eso es lo que en su momento habrá que ver si los inversores nacionales optan también por comprar letras de regulación monetaria. Lizardo, para que la gente pueda entender este instrumento de letra de regulación monetaria, podemos conceptualizarlo desde el Banco Central. La letra de regulación monetaria son instrumentos que mensualmente el Banco Central ofrece en subastas.
Las subastas pueden ir de 28 días, 30, 60, 90, 180, 270, un año y hasta año y medio. Sí. Entonces los bancos que tienen liquidez disponible acuden a esas subastas Sí. y demandan, digamos, determinadas cantidades a un precio que ellos estiman que es el que les interesa. Y luego, naturalmente, con el volumen de ofertas recibidas de todo el sistema bancario, lo que hace es el Banco Central, digamos, aplicar su criterio respecto al volumen de papel que está dispuesto a colocar en base a las tasas que recibe. En la última subasta las demandas superaban los 900.000 millones y la adjudicación no superó 350.000. O sea, los bancos pidieron unas tasas más altas de lo que el Banco Central estaba dispuesto a ofrecer. Y eso también ha sido una razón por la cual el volumen de cartera actual al cierre de junio se sitúa en el nivel más bajo histórico de los últimos 3 años y medio. Yo creo que esto queda bastante claro, ¿no? No, clarísimo, Lizardo. Y dentro de todo este conjunto de análisis que estás compartiendo con nosotros, muy, muy rico, por cierto, y remarco esto, porque de alguna manera estás conectando todo para que podamos, de hecho, Claro, entender cómo se están moviendo los principales indicadores en este sentido. La intervención del Banco Central del Paraguay en materia de tratar de cortar algunos picos, bueno, en este caso, de las últimas semanas no hemos tenido pico. ¿Cómo está comportándose en ese sentido? Bueno, vamos a Lizardo? ver. Durante el primer semestre del año, hasta la fecha esta que hemos citado, del 20 y tantos de junio, Sí. el dólar ha tenido una tendencia fuertemente alcista. Así es. ¿Ok? Sí. Y entonces el Banco Central, dentro de sus atribuciones y dentro de la lógica que tiene que actuar como política monetaria y como riesgo, digamos, de inflación, Sí. pues ha estado aplicando, digamos, ventas de dólares de forma prácticamente diaria para que el mercado se estabilizase o que se hubiese de una manera más moderada y no con grandes saltos. Sí. El total de volúmenes que ha colocado el Banco Central de ventas de dólares del 1 de enero del 2025 hasta el 29 de junio del 2025 ha sido de 625 millones de dólares. Un volumen muy importante. Un dice. volumen muy importante que ha servido de, digamos, mantener un cierto nivel del dólar, aunque ha habido al alza, pero que de alguna manera no se disparase Claro. más arriba todavía. Bueno, esa intervención, como digo, ha sido notoria, la ha venido haciendo según las circunstancias del mercado con niveles más o menos altos, y hay una información que se facilita en las páginas del Banco Central, Sí. donde se tiene acceso, y de hecho yo es un seguimiento que hago constantemente. Desde el 29 de junio el Banco Central no ha intervenido. No ha vendido ningún dólar porque con la tendencia bajista Claro. no hacía falta. La pregunta que se hace mucha gente, inclusive yo, si no tenía que el Banco Central haber intervenido comprando dólares Sí. para evitar una caída como esta, que si bien, como hemos dicho en los primeros comentarios del dólar, favorecía, digamos, al efecto de los costes con un dólar más bajo, hay otros sectores a los que perjudica. Claro, del lado exportador. Exactamente. Sí. Entonces, hasta ahora no han dicho nada ni han hecho nada. Yo personalmente, y me voy a permitir hacer un comentario, Adelante. yo creo que la intervención hubiera sido razonable de haber hecho una intervención, por ejemplo, a un nivel de 7.800 o 7.850, haber intervenido ya. De la misma forma que interviene vendiendo, un Banco Central puede intervenir comprando. Y de alguna forma evitar que los movimientos en un plazo de 15 días fueran tan extremos como los que hemos vivido. Y de alguna forma con eso yo creo que el nivel del dólar se hubiera estabilizado un poco más. Lizardo, considerando esto que mencionas, recordemos también que el comportamiento del tipo de cambio en Paraguay antes de estas últimas 2 semanas había sido como adverso a lo que estaba pasando a nivel internacional. El dólar se venía debilitando y en Paraguay fortaleciendo. No, y pero todavía sí. en el año pasado la debilidad del dólar se ha venido siendo más significativa en los últimos 2 meses, no tanto. A lo largo del año realmente la demanda del dólar había sido significativa. Y es que por además habían retrasado mucho también las exportaciones. Claro. De alguna manera los volúmenes no fueron tan altos como otros años, los ingresos de divisa fueron menores y luego después obviamente también había habido una compra de dólares por parte de particulares. Fijaros, para daros un dato de lo que estoy explicando, Sí. de total de depósitos en dólares del sistema paraguayo, que suma 83 billones de guaraníes, que equivalen a 10.464 millones de dólares, Sí. el 50% de todos esos depósitos que tienen los titulares paraguayos están en CDAs, lo cual Certificado significa de depósito de ahorro. depósitos de ahorro y en CDAs, que son títulos a 3, 6 meses, un año, es decir, que son fondos que los bancos tienen
habilitados a los pasivos de sus clientes y que también representan una estabilidad de depósitos muy significativa, que ayuda también a los bancos para poder hacer préstamos a clientes, claro. Porque tienen, si yo como banco tengo depósitos a 6-12 meses, puedo prestar a 6-12 meses a mis clientes y no tengo riesgo de tipo de interés. Y si lo comparamos con algún tipo de meses anteriores o años anteriores, ¿es el mismo comportamiento o es mucho más? Es más alto. Sí. Los índices anteriores de dolarización no superaban el 47. Estaban 45, 46 y ahora están en 48,6 y llegaron casi a 49 el mes de mayo. Lizardo, ¿te parece que hagamos una primera pausa aquí y después ya nos adentramos de lleno al último informe dado a conocer por el Banco Central del Paraguay y que lo procesás y bueno, de alguna manera lo vamos a compartir vale, estupendo. Los principales indicadores, ¿te parece? Muy bien. Seguimos y seguiremos conversando con Lizardo Peláez, asesor y consultor financiero. Vamos a la primera pausa y luego seguimos aquí. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía y este segmento es uno que me encanta porque tenemos que compartir la cifra del día. Adelante, Ada. 30-40% del salario es el nivel de descuento que incluso bajo la figura de descuentos voluntarios, muchas asociaciones de empleados aplican a sus propios socios. Esto termina perjudicando al trabajador y convierte a estas asociaciones en espacios de préstamo sin ningún tipo de control, comentó Sebastián Villarejo, exdiputado, asesor del sector privado y de asuntos públicos y regulatorios. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Y seguimos en compañía de Lizardo Peláez, él es asesor y consultor financiero, compartiéndonos un análisis muy interesante. Primeramente, al arrancar el programa sobre lo que está pasando con el dólar, que no estaba contemplado, Lizardo, pero que está vinculado a justamente lo que vamos a empezar a compartir en esta segunda parte del programa. Y el Banco Central del Paraguay da a conocer el informe financiero, si puedes compartir eso también, Lizardo, y qué datos relevantes podemos extraer de ellos. Bueno, los datos del Banco Central claramente son muy amplios, objetivos y evidentemente para personas como yo que se dedica a hacer análisis del sistema financiero son extremadamente útiles. Cierto. Se trata luego después de que cada uno con esos datos que obtiene, digamos, lo acomode a lo que considera que es más fácil de conseguir, ¿no? Una de las ventajas de los informes que yo hago es que en un número de hojas muchísimo más corto incluyo resultados que con las páginas del Banco Central hay que ampliarlos más. Es cierto. Pero evidentemente los datos del Banco Central son absolutamente de primer nivel. O sea, yo en este sentido, gracias a ellos puedo hacer lo que hago. Totalmente. Lizardo, con respecto a estos datos, son presentados de manera rezagada. Estos datos son de mayo. Claro, no de manera rezagada, hay que tener en cuenta lo siguiente. Sí. Cuando los bancos envían la información de sus cierres de balance, sí, digamos los del mes vamos a poner los de junio. Sí. Han terminado el mes de junio y durante los primeros días del mes, una vez que los bancos han preparado la información, se la envían al Banco Central. Claro, y ahí es cuando carga. El Banco Central necesita un periodo de tiempo porque tiene 17 instituciones bancarias, más luego tiene 4 financieras y tiene que todos esos datos los tiene que unir, los tiene que comparar, los tiene que preparar para hacer los informes. Normalmente lo que sucede es que los datos por ejemplo, del mes de junio, o sea, los datos de junio se publicarán prácticamente entre el 24 y el 29 de julio. Y tendremos los datos de junio que, Dios mediante, iremos analizando. Es cierto. Pero primero los bancos tienen que proveer la información al Banco Central y luego el Banco Central la tiene que, digamos, preparar. Y eso lleva tiempo. Lizardo, te pediría que te acerques un poquito más al micrófono, porque ya nos adentramos a los números que nos encantan, Lizardo. Bueno, ¿qué podemos compartir para iniciar? Ahora creo que es muy interesante que veamos cómo hacemos todas las presentaciones, la evolución del sistema financiero entre mayo 2024 y mayo 2025. Fijaros, por ejemplo, que la cartera de créditos, que estaba en mayo 2024 en 149,4 billones, ha subido a 180,6, lo cual quiere decirse que la economía está funcionando, que la demanda de crédito ha sido alta. ¿Cierto? Y eso ha supuesto un crecimiento en un año del 20,82%. Por eso, claro, mucha gente dice, es que hay poco guaraníes, es que no hay dólar. No, sí hay, lo que pasa es que se han utilizado prestando. Es cierto. Lo cual es bueno porque significa que la demanda continúa importante y eso evoluciona a favor del desarrollo del país. ¿Hay discriminación por moneda, Lizardo? No, de hecho vas a ver ahora. Sí. En la evolución de los depósitos, la evolución de los depósitos tienes que
estaban en 155.8 billones de guaraníes el año 2024 y han subido a 174,9. O sea que ha crecido también el volumen de depósitos que han recibido el sistema financiero. Sí. Eso ha supuesto un crecimiento anual del 12,24%. Después, de esos 155.8 está dividido en dos sectores, uno que es guaraníes y el otro que es dólares. En mayo de 2024 los depósitos en guaraníes eran de 83 billones y a mayo de 2025 de 91. Ha crecido el 9,68% los depósitos en guaraníes en un año. Pero los depósitos en dólares alcanzaban por el contravalor de guaraníes 9.614 millones a mayo de 2024 y han subido a 10.464 a cierre de mayo de 2025, lo que supone un aumento del 8,84% en dólares, que es también muy significativo. Totalmente. Y el porcentaje de dolarización era del 46,44 en 2024 y ha subido al 47,66 en 2025, confirmando lo que te había explicado antes. La cuenta de resultados, la evolución de la cuenta de resultados del sistema va bien también. ¿A qué nos referimos con resultado? Cuenta de resultados. Resultados referimos al beneficio, digamos, que van acumulando las entidades financieras a lo largo del ejercicio. Sí. Y estos son los resultados acumulados de enero a mayo del total del sistema, que alcanza 2.04 billones de guaraníes y a mayo de 2025 2.2 billones. Ha crecido un 8,77% los resultados, lo cual también es una buena señal. Otro factor muy importante es el índice de morosidad. El índice de morosidad en 2024 al cierre de mayo era de 3,10% y ha bajado al 2,53%, lo cual representa una bajada del 18,39%, que es muy importante. Eso significa que la gente está cumpliendo sus compromisos de pago y esto es un factor también positivo para la continuidad del desarrollo económico del país. Cuando en promedio el nivel de morosidad es del 3%, Lizardo. ¿O depende? Depende de cada coyuntura, de cada año. Ha habido momentos en que era mucho más alta, como en la época COVID. Claro. Estuvo mucho más alta, ahora no. Que de hecho vamos a ver también algunos datos sobre... eso es un dato que os quiero presentar también. Luego entonces, como te digo, 3,10 era la morosidad al año mayo 2024 y baja a 2,53 a mayo 2025. Los bienes adjudicados del sistema, ¿qué son? Cuando los clientes impagan su deuda y tienen, digamos, garantías comprometidas con el banco y el cliente no paga, el banco tiene que ejecutar la deuda pendiente con el cliente y en esos casos los bienes que están en garantía pasan a la cartera del banco y el banco, desde que lo recibe, amortiza la deuda del cliente, pero se queda con un patrimonio que luego tiene que vender. Y vender esos bienes adjudicados no es fácil. Porque no es un negocio, siempre decimos. No es un negocio, pero tiene que poner los medios suficientes de gente y de canales de venta para poder quitarse esa cartera. Pero no es fácil porque además también una cosa es el bien adjudicado recibido a un valor de 100 y luego puede ser que cuando quieras vender no se pueda vender a 100, haya que vender a 70, 80 o eventualmente puedes vender por encima de 100. Pero eso hay que trabajar con ello y eso lleva su tiempo. Claro. Y no es tan fácil, la venta de bienes adjudicados no es tan fácil. El total de bienes adjudicados era en 2024 a mayo 2.2 billones y ha subido a 2.47 billones, o sea, ha subido un 10%. Esto significa también que obviamente los bancos tienen una cartera que de alguna forma tienen que financiar con sus recursos sin rentabilidad y en espera de que la rentabilidad de la venta justifique, digamos, el importe recibido. ¿Cómo compensan eso, Lizardo? No hay una compensación. No hay forma de compensación. Lo que hay que hacer es, en la medida que se va retrasando el periodo de venta de esa cartera, tienes que ir haciendo previsiones, que lo establece la norma del Banco Central, lo cual es una medida muy prudente. Totalmente. Luego después, otro factor muy importante es también observar cuáles son los índices de capitalización del sistema financiero paraguayo. Hay dos límites, que es el límite de caja y efectivo, que es un 8%, y el límite de capital mínimo 12% cuando prestas dinero. El índice de solvencia del 8 mínimo estaba en el 13,55 en 2024 y baja a 13,09 en 2025. El hecho de la bajada es sencillamente porque hay mucho más movimiento y mucha más utilización de fondos. Claro. Y en el nivel 2, el ratio de solvencia del sistema, que era un 12 mínimo, estaba en el 16,79. Ahora ha bajado al 16,57, pero es por la misma razón, porque también hay más inversión. Y ahora os voy a
Creo que es muy importante que veamos lo de las medidas COVID, porque creo que este es un factor. Antes podemos ver la Sí. evolución de las famosas 3R que incluye obviamente la medida Es COVID. que justamente está ahí. Adelante. Lo voy a... Y podemos también refrescar un poco los conceptos de estas 3R también, Lizardo, por Sí. favor, para que la audiencia también pueda entender supuesto. de qué estamos hablando. Muy interesante, una herramienta muy interesante que se dispone en el sistema financiero de tal manera también a que no tenga un impacto muy significativo en caso de retrasos y demás por Claro. parte del cliente, ¿verdad, Lizardo? Del prestatario en este caso. Mira, verás. Sí. Vamos a ver. Y las medidas COVID habían sido implementadas también en el por parte del Banco Central. Claro, eso Sí. fue una decisión estratégica sumamente importante Excepcional. y muy oportuna en el contexto que vivimos. Sí. Fijaros que en el año 2021, para que tengamos idea de lo que estamos hablando, el total de la cartera del sistema estaba en 112 billones. Y las 3 Rs, que ahora explico, las 3 Rs son operaciones renovadas, reestructuradas y refinanciadas. Cuando un banco renueva a un cliente, sencillamente porque el cliente ha cumplido con sus compromisos establecidos en el préstamo inicial que se le otorgó. Una vez que el cliente llega al vencimiento, ha pagado su deuda, ha pagado sus intereses, el cliente puede pedir una renovación del préstamo y el banco, obviamente, en función de su estudio del cliente y a la vista del comportamiento que ha tenido, optará muy probablemente por la renovación de los préstamos porque evidentemente el cliente se comporta de una manera apropiada. Claro. Una operación reestructurada no es lo mismo. Una operación reestructurada es que el cliente, llegado al vencimiento, tiene dificultades para el pago, bien sea de la amortización parcial que tiene que hacer, o bien porque el conjunto del pago que tiene que, digamos, materializar en un momento determinado no lo puede hacer porque no tiene los fondos suficientes. Y entonces le pide al banco una reestructuración, que significa pedir más plazo o a bajar el nivel de amortización mensual o semestral o trimestral, según las condiciones que se hayan establecido en la operación primaria. Y eso obviamente implica ampliar, digamos, la deuda del cliente por un plazo para que tenga oxígeno. Claro. Y pueda salir adelante. Eso es la reestructurada. Sí. Y la refinanciada es prácticamente lo mismo. Es un cliente que tampoco está en condiciones de pagar la deuda en el plazo previsto y hay que refinanciarle y hay que darle oxígeno. Ahí, Lizardo, recuerdo que vos tenías una postura con respecto a estas 3 Rs que deberían... Yo las renovadas no lo incluiría en las 3 Rs. ¿Por qué, Lizardo? Para Porque recordar. las renovadas no tienen inconvenientes, mientras que las otras sí los tienen. Claro. No tengo por qué ponerlas en un mismo esquema, cuando renovadas son operaciones que yo renuevo porque el cliente cumple. Las reestructuradas y refinanciadas es porque el cliente no cumple. ¿Por qué tengo que incluirlas? Claro, sería como un nuevo préstamo dentro del conjunto de Claro, préstamos. Exactamente. No tiene por qué estar ahí a mi modo de ver. Claro, Esta es una claro. batalla que llevo mucho tiempo con ella. Lizardo, y con respecto a los datos que ibas a compartir con nosotros, y dentro de esto está también la medida excepcional de COVID. Sí, evidentemente en el año 2021 la situación fue muy crítica Sí, en muchos recuerdo. sectores y el Banco Central en un momento oportuno hizo lo que lógicamente era lo recomendable, estableció una serie de normas que facilitaron a los clientes y a los bancos plazos para, digamos, que los clientes pudieran pagar, ampliaron las deudas en vencimientos, las amortizaciones con plazos más largos. De alguna manera era dar oxígeno a un sistema que se había encontrado en un contexto que nadie esperaba, porque esto estaba lejos de una situación particular de una empresa, sino de un contexto general de crisis, digamos, global del mundo, ¿no? Sí. Entonces, para que os hagáis una idea, en el año 2021, cuando cierra el ejercicio, el total de medidas COVID era de 12.3 billones de guaraníes que estaban en situación compleja. Y ha sido fantástico porque con esa normativa, del año 2021 al 2022 bajó de 12.3 a 7.8 billones. Ya bajó un 32%. Del año 2022 al 2023 bajó de 7.8 billones a 3.1. Bajó otro 16%. Después de 2023 al 2024 bajó de 3.1 a 2024 1.5. Bajó otra vez otro 13%. Se mantuvo en enero, estaba en niveles de 1.521.000, en febrero 1.482.000, en marzo 1.381.000, en abril 1.3 y en mayo está en el nivel más bajo histórico, 1.2. Lo cual, evidentemente, demostró que lo que se hizo Totalmente. en su momento y las normativas que se crearon y las facilidades que se otorgaron, Y el compromiso, sobre todo. fue el oxígeno
suficiente para que los clientes salieran adelante. Así que nos podemos sentir satisfechos de No, totalmente. Y como experiencia ahora, Lizardo, decías, era un escenario bastante particular, mundial, pero que quizás si no se implementaba este tipo de posibilidad, de facilidades, claro, no hubiéramos podido salir adelante. No, totalmente. Muchas empresas hubieran quebrado. Muchas empresas hubieran quebrado y hubieran estado en enormes dificultades y al país lo hubiera afectado enormemente. Y yo decía compromiso porque también el cliente tomó el compromiso y viene cumpliendo. Y en la medida que el cliente se sintió que estaba apoyado, que el cliente se sintió que tenía soporte financiero, lógicamente también impulsó todo su esfuerzo para sacar adelante a las empresas. Totalmente. Yo creo que eso fue una enorme e importante medida con estos resultados tan positivos que estamos comentando. Lizardo, vamos de recordar y remarcar nada más. En el 2021 las 3 R representaban ¿cuánto? Y al cierre de mayo... 26 billones bajaron a 18 en 2022, subieron en 2023 a 20.9, volvieron a subir en 2024 a 23.7, en enero 23.8, febrero de este año 24.4, 25 billones, nos estamos manteniendo en 25.3 billones de guaraníes, el total de reestructuradas, refinanciadas y renovadas. Desde tu experiencia y considerando todo el universo financiero, por decirlo así, Lizardo, ¿estamos dentro de lo razonable? Es lo razonable. Es lo razonable. Sí. Manejable también. Manejable también. Lo que sucede, como te digo, es que yo quitaría las renovadas y los números serían más bonitos. mucho menos. Lizardo, seguís con nosotros hasta el final del programa, ¿cierto? Porque después quiero entrar en el ranking de bancos con mayores depósitos y también cartera de crédito, ¿no? De carteras de crédito y también de sectores que están de alguna manera con un indicador de endeudamiento mayor, si podemos hacer por sectores económicos. No sé si sigue estando construcción, la parte ganadera, agrícola. Puedo decir eso. Tenemos que hacer otra pausa y a la vuelta seguimos conversando con Lizardo Peláez. Seguís escuchando Economía 1000 y es momento de compartir rápidamente algunas noticias económicas de lo que está pasando a nivel país. Y de acuerdo con abc.com.py, el Banco Central del Paraguay responsabilizó a ciertas entidades financieras por las intermitencias registradas recientemente en el sistema de pagos instantáneos SPI del CIPAP. Aclaró que el sistema operó correctamente desde su plataforma, pero que algunos bancos no cumplieron los tiempos legales de respuesta y acreditación establecidos por la resolución 075-2023. Además, detectó el uso de flujos de mensajería masiva no autorizados, lo que generó demoras en las operaciones. Ante esta situación, el BCP anunció que tomará medidas correctivas y aplicará sanciones a las entidades que incumplieron la normativa. También reafirmó su compromiso con la eficiencia y seguridad de los sistemas de pago, recordando que los tiempos máximos permitidos son de 40 segundos para autorización y de 5 segundos para acreditación o rechazo. De acuerdo con ABC, la venta de combustibles en estaciones privadas cayó entre un 20 y un 50% desde hace 2 semanas, tras aumentar los precios locales en 700 y 850 guaraníes por litro en respuesta a la suba internacional. Mientras tanto, Petropar mantiene sus valores congelados, generando una fuerte distorsión competitiva a favor de la empresa estatal. Y seguimos en compañía de Lizardo Peláez, asesor y consultor financiero, hablándonos sobre la dinámica que viene teniendo justamente el sistema financiero en Paraguay, de acuerdo con los últimos datos dados a conocer por el Banco Central del Paraguay y procesados aquí por Lizardo. Muy interesantes estas informaciones y datos también. Lizardo, y yo decía antes de irnos al corte sobre compartir ranking, que nos encanta también por banco, y me gustaría hablar sobre la composición de cartera por sectores y vamos Muy bien. ahondando también en ello. Bueno, vamos a ver. Al cierre de mayo, el volumen total de préstamos del sistema estaba en 180 billones de guaraníes. Y esto estaba compuesto en inversiones de todos los bancos en los distintos sectores económicos. Correcto. Para que veamos los volúmenes, agricultura tiene 22.2 billones, una cifra muy significativa, como es lógico. Claro. Ganadería tiene 14.3. También, medio lógico, ¿verdad? Sí. Industria tiene un 17.2, muy alto. Sí. Construcción, sin embargo, es bajo, 4.8. Y sin embargo, construcción hay mucha. Lo que pasa es que hay mucha inversión extranjera también. Claro. Y comercio al por mayor tiene un volumen muy alto, 23.1 billones. Comercio al por menor, 8.3 billones. Servicios tiene 8.4. Consumo, altísimo. Demuestra que obviamente los bancos apoyan mucho, se financian muchos negocios a través de tarjetas de crédito. Tiene 24.9 billones. Es la cartera más alta global del sistema.
en consumo. ¿Y estos indicadores sufrieron alguna variación si lo comparamos con el año pasado, Lizardo, o se mantienen dentro? Van manteniéndose más o menos. Ten en cuenta que, por ejemplo, en el año 2024 Sí. cerramos, no, vamos a poner más atrás. En el año 2023 cerramos con 140 billones y hemos subido a 180. Sí. Y entonces, obviamente, los volúmenes en cada sector han ido creciendo. Sí. Bueno, entonces sigamos. En el sector de vivienda, la financiación de vivienda es 8.2 billones, alto también. Agribusiness está en 12.4. En venta, mantenimiento y reparación de vehículos es 6.3. En servicios personales 4.3. Y en otros sectores económicos 20 billones. O sea que realmente hay un volumen de cartera significativo y está bastante bien distribuida por los distintos sectores económicos. ¿Y si hacemos un zoom por cada banco, Lizardo? Bueno, vamos a ver. Por depósitos y después cuentas de Muy resultados. bien, vamos rápidamente. Sí. Que es esta parte también que me encanta, porque ahí vamos a ver cuáles son los bancos que están liderando en ese sentido. Sí, ¿verdad? es que eso es muy importante también que lo tengamos. Que no suelen sufrir muchas variaciones tampoco, ¿verdad? No, en su porque hay ocupación. mucha diferencia entre bancos y bancos. Claro. Y eso obviamente se deja sentir. Vamos a ver, mira, en lo que se refiere a la cartera de créditos por sectores continental, es la más alta con 35.4 billones. Es altísimo. Sí. Le sigue Sudamérica con 31.7. Itaú 24.5. Ahí sí hay una diferencia relativamente una diferencia notable. Y de Itaú, que es el tercero, a GNB baja de 24 a 18. También. Y luego Banco Nacional de Fomento, que es el quinto del sistema, 17.9. Estamos hablando 35, 31, 24, 18 y 17. Pero sí, a partir del sexto banco, que es Atlas, nos movemos de 17.9 que tiene Fomento al siguiente banco, Atlas, con 8.7 nada más. Ahí la diferencia es muy importante. El doble, prácticamente. Sí. Basa tiene 8.3 billones, Familiar 7.8 billones, y a partir de aquí los bancos ya empiezan a bajar mucho de nivel con respecto a la cabecera. Bancoop tiene 4.9 billones, Río tiene 3.4. Río, como sabéis, está prácticamente en un proceso de integración con Banco Continental. Sí. Z Banco tiene 3.4 billones, Interfisa 2.7, Solar 2.1, y luego los bancos extranjeros, que son muy pequeños en el país, porque son grandes bancos en sus países de origen, ¿no? Citibank tiene una cartera de 1.2, Banco de Brasil 755.000 nada más millones, y Nación Argentina 274.000. O sea que, en definitiva, los bancos, a partir de Fomento, los bancos bajan bastante, pero sobre todo a partir de Banco para abajo ya bajan de 5 billones hasta prácticamente 2.1, 2.2 billones. También recordemos que son bancos dedicados a un cierto sector, y son bancos que además ahora son bancos, pero en un momento determinado eran financieras. Claro. Y han tenido que incorporarse al sistema bancario, tienen que competir. No es fácil competir cuando eres un banco mucho más pequeño, porque los préstamos que puedes otorgar son mucho menores de los que puede otorgar un banco grande. Sí. Y también, a su vez, las tasas de interés que tienen los bancos grandes en sus pasivos, sus costes financieros, son menores que los bancos pequeños. Claro. Los bancos pequeños tienen que estimular a los clientes con una buena imagen y con tasas atractivas. Lizardo, estos datos que estás compartiendo antes de las cuentas de resultados por bancos, ¿es solo de bancos? Sí. Porque las financieras son 4, dijiste, Para las cuentas en el financieras país. son bancos. El total de las financieras, su cartera es de 6 billones y algo de guaraní. nada. No es significativo para lo que estamos hablando. Y aquí quiero hacer un paréntesis, Lizardo. ¿Cuál es el futuro de Paraguay con respecto a esta recomposición del sistema financiero? ¿Todas ya deben migrar a ser bancos? ¿Ese es el futuro o ya casi el presente? ¿Cuál es tu...? No es fácil para las financieras, primero porque tienen que crecer un poco más para convertirse en banco. Claro. Y luego después, cuando se convierten en banco, el proceso para poder competir en el sistema es muy duro. Totalmente. Y eso lleva su tiempo, hay que montar equipos adecuados y sobre todo, como te digo, al ser mucho más pequeños, el índice de confianza del depositante es menor con bancos más pequeños que con bancos grandes. No quiere decir que el banco pequeño sea malo, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que obviamente un depositante, cuando está en un banco de los primeros del país, se siente más relajado. Claro. Cuando está en un banco de menor volumen, de menor capacidad, el banco, todo depende de la cantidad que deposite. Claro. Porque en un banco pequeño no vas a depositar 10 millones de dólares, pero depositarás en función de lo que el banco como capital pueda, digamos, ofrecerte como garantía, ¿no?
Y la figura de fusión-absorción, vos que también tenés muchísima experiencia, Lizardo, en eso. Aquí, mira, ahora tenemos una fusión que está en camino, la de Atlas y Banco Familiar, que en este momento está un poco más parada, pero que de alguna manera sigue adelante. Es una fusión muy complementaria. A mí la fusión como tal me gusta porque se complementan bien. Atlas es un banco más valorizado y Familiar un banco más guaranizado. Es cierto. Y entonces eso permite que, digamos, la fusión de ambos haga unos promedios mejores, y yo creo que es un proceso que tiene que seguir adelante. Hay ahora un inconveniente que tienen que resolver en la fusión, que es una demanda que tiene Atlas, que ha venido en la prensa, se ha hablado de ese tema. Yo no voy a comentar sobre el particular porque no me corresponde, pero evidentemente esa fusión yo la veo muy positiva para el sistema. Y la figura como fusión, dependiendo de qué tipo de banco sea, resulta, Lizardo. En este caso diste un ejemplo muy claro. Sí, yo evidentemente no sé el título que le darán a la nueva entidad, claro, pero evidentemente lo que sí te digo es que es mucho más complementario un banco con otro, claro, lo cual no siempre pasa. Es cierto. Y en este caso sí. ¿Y la figura de absorción, Lizardo? La figura de absorción, en este caso concreto el Banco Río, concretamente el Banco Continental ha decidido esa fusión, tenía tendrá sus razones para hacerlo, yo lo desconozco, pero en cualquiera de los casos también a Continental le añade un aumento de su balance y le coloca todavía una posición estratégica de primer nivel, como está en este momento. ¿Va a subir en el peldaño? Sube un poquito. Ajá. Sube de 35 billones, como Río tiene 3.4, claro, pues sube más, 38, y 38. Ah, perfecto. Y luego después los bancos pequeños, pues obviamente pues tienen que considerar su continuidad en la medida que el negocio como tal les vaya bien, o eventualmente pueden considerar una fusión para conseguir en entidades de mayor volumen que sean más competitivas y puedan competir más fácilmente con los bancos mayores. Totalmente. Lizardo, nos quedan aproximadamente 3 minutos antes de cerrar el programa y me quedan más preguntas, pero tenemos que compartir estos datos sobre las cuentas de resultados por bancos también. Sí. Hay un ranking en ese sentido. También, por supuesto, te lo digo. Yo le iba a decir a que tire un banco, pero vamos a dejar tus datos oficiales, Lizardo, que compartas con nosotros. Bueno, es muy fácil, los datos están aquí, mirad. Sí. La cuenta de resultados, el banco con mayores resultados a mes de mayo es Itaú, con 521.000 millones. Continental, 457.000 millones. Pero ya Fomento ya baja mucho, de 457 a 298. Menos la mitad, sí. Un poco más de la mitad. Sí. Sudameris está este año un poquito más bajo, 244.000 millones. Está todavía con el proceso de integración de banco regional, que eso lleva su tiempo. GNB está con 161.000 millones. Familiar 145, también muy bien. Atlas 135. Como ves, los números entre Atlas y son bastante parecidos. Cierto. Con lo cual eso le va bien. Bueno, tiene un saldo de 90 millones de guaraníes de resultados. Basa 55, Citibank 43, Banco 28, Solar 16, Zbanco 15, Interfisa 14. Y luego los bancos más pequeños, Nación Argentina tiene 2.000 millones de resultados y Brasil 1.981. Y Banco Río, por el proceso de fusión, está con una pérdida al mes de mayo, por los ajustes que está haciendo para su integración. En líneas generales, estas cuentas de resultados de estos bancos son positivas. Estamos en un nivel, estamos con relación al año pasado, estamos con casi 200.000 millones más con resultados acumulados a mayo, y los bancos en general están teniendo un comportamiento, digamos, de resultados muy positivo, porque además están haciendo bastantes provisiones también para cubrir la eventualidad de una cartera mala. Que nos olvidamos de mencionar esos datos, pero no te preocupes, Lizardo, porque en el próximo capítulo vamos a ahondar en eso. Pero yo quiero terminar esta entrevista contigo muy interesante con la siguiente pregunta. ¿Cómo evaluarías o calificarías la evolución y el comportamiento del sistema financiero durante estos 5 primeros meses, Lizardo? Yo creo que en líneas generales el comportamiento es muy positivo. Los bancos han adoptado criterios bastante prudentes en lo que se refiere a provisiones. Sí. Evidentemente el Banco Central también hace un seguimiento de lo que hacen los bancos. Las provisiones que tiene hecho el sistema han aumentado de forma notable, y los resultados también, como son superiores a los del ejercicio pasado, demuestran que en líneas generales todo va bien y que la morosidad, por ejemplo, pues está siendo, digamos, muy controlada, ¿no? Que eso es un factor muy importante. Fijaros que al cierre de mes de mayo las provisiones totales del sistema paraguayo son de 992.000 millones. O sea, casi llega a 1 billón de guaraníes, lo cual significa que evidentemente los bancos están siendo muy prudentes a la hora
generan resultados, pero también tienen cuentas pendientes de clientes y hacen previsiones para evitar cualquier tipo de problema o impacto final en el ejercicio en curso. Lizardo, como siempre, un placer tenerte en el programa, desearte un muy feliz día y muchísimas gracias por los datos que viniste a compartir con nosotros. Es un placer, como siempre, estar con vosotros y Dios quiera que sigamos así. Así será, Lizardo. ¿Estuvimos con quién, Ada, hoy? Lizardo Peláez, asesor y consultor financiero. Y recordarles que este capítulo con Lizardo también lo pueden volver a escuchar en los siguientes días. ¿Dónde, Ada? Escuchar y ver. Escuchar y ver. Pueden buscarnos en Spotify como Economía 1000. Y en YouTube con el mismo nombre. Así mismo. Ada, nos despedimos, nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así mismo. Mañana el tema que vamos a abordar, mañana el tema que vamos a abordar va a ser parte del sector del Ministerio de Industria y Comercio, así que les invitamos. Que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.